aquí con nosotros y mantenernos informados de lo que acontece en su sector o lo que usted quiere que salga al aire. Así que no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y yo soy Stephanie Peña y también me pueden seguir a través de mis redes sociales como Stephanie PS rayita abajo. Estamos aquí de lunes a viernes llevándole todas las informaciones a ustedes a nivel nacional e internacional. También los mantenemos informados de lo que acontece en el mundo del deporte y lo que acontece en la movilidad urbana, que eso es todos los miércoles, que también nos mantenemos a ustedes informados de lo que acontece en las vías de tránsito. Y ahora bien, damos paso a nuestros comentaristas de todas las mañanas. En la mañana de hoy nos acompaña Pablo Román y Julín Martínez. Muy buenos días. Muy buenos días, Stephanie, muy buenos días, Julín, muy buenos días a todo el público televidente y redevidente de este espacio que arranca desde las 6 de la mañana, ahora TV por Global 80. Ahí estuvimos bien informados de deportes, del acontecer nacional e internacional con Stephanie y el amigo Joel Guzmán, quienes nos sirvieron de, ¿verdad? Son los pitchers, ¿cómo se le llama el lanzador que inicia? Así mismo, no es inicialista, no, inicialista sí, es el de la sí, primera. el de la primera. Abridor. Exactamente, los lanzadores abridores. Estamos lentos nosotros porque no, sí, estamos fuera de forma en pelota. Sí, que dicho sea de paso, no ha arrancado la pelota, hay huelga. Hay huelga así en los Estados Unidos. Quieren más dinero, señores. Pero ellos se pondrán de acuerdo porque imagínate. Son rechazando, yo vi a este muchacho, a Soto, el de Washington, rechazando 350 millones de dólares, como que son mío, 3 pesos con 50 centavos. Y yo atrás de mi primer millón de dólares. Y él rechazando 350 millones. Permíteme saludar a Stephanie Peña, buenos días, República Dominicana, ahora TV por Global 80. Pablo, hoy es 1 de marzo del año 2022. Yo soy Julín Martínez y este señor que está a mi derecha es Pablo Román. Yo lo he calificado como el maestro joven. Dígame, maestro. Como Dios. Sí. Bueno, ayer habló el doctor Leonel Fernández, ex presidente de la República, respecto a... ¿Cuál es mi cámara aquí? Ok, respecto a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. El expresidente de la República reiteró ayer que está en total desacuerdo con que se someta ante el Congreso Nacional una reforma constitucional. Dice que la prioridad ahora mismo no es una reforma, sino la supervivencia ante la crisis que afecta la nación. Calificó como un asunto prácticamente ilegal el que el Consejo Económico y Social se esté debatiendo la reforma constitucional, a entender que no tiene competencia para el mismo. Dijo que el Consejo Económico y Social solamente tiene competencia para discutir temas en el ámbito laboral. En otro orden, el mismo presidente de la República habló sobre la inflación, considerándola muy grave. Muestra, dice él, que el aumento de la tarjeta Supérate, antes conocida como Solidaridad, que tenemos que irnos como adaptando a este término, que el aumento de esta tarjeta es una muestra de que la pobreza ha aumentado en la República Dominicana, a diferencia de lo que plantea el presidente de la República, quien dice que la pobreza ha disminuido durante su año y medio de gestión. Estos son algunos de los puntos más importantes de la entrevista que concedió ayer el expresidente de la República, Leonel Fernández, a su vez presidente del partido Fuerza del Pueblo, en sus consideraciones en torno a la rendición de cuentas
del presidente de la República, Luis Abinader. Y nosotros queremos analizar esto en dos vertientes. Primero, con relación a la estrategia política del presidente Fernández, considerándola que es la correcta. ¿Y en qué sentido digo esto? Vimos en la otra franja de la oposición a un PLD contestando, si se quiere decir con nuevas caras, un discurso del presidente Abinader de forma apresurada. El discurso había concluido y no habían pasado algunos 15 minutos y ya se estaba contestando por parte del PLD todos los puntos tratados por el presidente de la República, lo que nos indica que esto no fue más que una respuesta preelaborada, prefabricada, y eso estaba listo, solo a la espera de que el presidente terminara su discurso y contestar eso, no importa lo que dijera el presidente de la República. Apresurada, si se quiere decir politiquera, ya que no hubo un espacio de análisis para contestar punto por punto la locución del presidente de la República el 27 de febrero. Y ahí voy con el expresidente Leonel Fernández. La otra cara de la moneda y lo correcto. Ojo, no estoy analizando lo planteado por él ni su respuesta, sino la forma de actuar en política. Diferencia a la del PLD. ¿Qué hace el líder de la Fuerza del Pueblo? Espera un periodo de 24 horas o más de 24 horas, emite una respuesta que se ve, independientemente de que usted esté de acuerdo o no con lo planteado, se ve que fue una respuesta sosegada, analizada sobre lo planteado por el presidente de la República, Luis Abinader, 24 horas después. Ahí está la diferencia entre una comunicación por parte del PLD tremendista, politiquera, a una respuesta por parte de la Fuerza del Pueblo y su líder estratégica. Otro punto que quiero analizar en la respuesta de ambos partidos de oposición. Mientras por el PLD contestan dirigentes al presidente de la República, dirigentes, unos medianamente conocidos, otros prácticamente desconocidos por la población electoral, en una muestra de querer identificarse como con una nueva camada por parte de su partido, en este caso hablo del PLD. ¿Quién contesta por la Fuerza del Pueblo? Su máximo líder y un expresidente de la República como lo es Leonel Fernández. ¿Y qué quiero resaltar con esto? A un presidente de la República no le contesta, y ojo, no quiero con esto discriminar a lo que es mi generación, pero como dicen por ahí, como dice Stephanie, hay niveles. Hay niveles. Una respuesta al presidente de la República en ejercicio por parte de quien ahora mismo es el principal partido de oposición, como lo es el PLD, el último partido que nos gobernó antes del presidente Luis Abinader, debe de ser una respuesta a la altura. ¿Y quién debe dar esa respuesta a la altura? El máximo líder de ese partido. ¿Quién lo es? Precisamente el expresidente de la República, licenciado Danilo Medina. Independientemente de su situación y del apoyo o no que pueda tener por parte de la población, es actualmente la principal figura del PLD. ¿Quién estimamos nosotros fue quien debió de dar la respuesta a quien es hoy el presidente de la República, tal cual pasó en la Fuerza del Pueblo? ¿Quién da respuesta al presidente de la República, Luis Abinader?
un expresidente de la República, Leonel Fernández. A la altura. Eso es una respuesta a la altura. Reitero, no estoy analizando el contexto de ambas respuestas, sino quién la da. Por el PLD, un grupo de jóvenes calificados, con méritos para hacer política, que aplaudimos que el PLD presente nuevas caras, pero quien debió, a nuestro parecer, dar respuesta al presidente fue precisamente el expresidente de la República, Danilo Medina, tal cual pasó en la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. Y ahí voy al meollo de este análisis. Si por parte del Partido de la Liberación Dominicana, ante lo que consideramos es la primera rendición de cuenta oficial del presidente Luis Abinader, ya que la que emitió el 27 de febrero del 2021 apenas tenía 6 meses, no había prácticamente nada que mostrar, mucho que prometer, pero una rendición de cuentas de apenas 6 meses no tiene todavía mucha base ni sustentación de análisis. Es un gobierno que está iniciando y más que arrancó en medio de una pandemia, de una gran crisis mundial. Entonces, esta es la que nosotros consideramos ya año y medio la primera rendición de cuentas por parte del presidente Luis Abinader de manera categórica, donde ya debe de tener obras que mostrar, elementos que ha resuelto durante este periodo de gobierno. Si a esto no se le da respuesta por parte de quien es el líder del PLD, el PLD tiene la siguiente situación y nos explicamos. Si Danilo Medina, quien es el último referente de gobierno del PLD, es actualmente su líder, su presidente, no puede salir al frente a darle respuesta punto por punto al presidente de la República, Luis Abinader, nosotros consideramos que el PLD debe de tener una reflexión a lo interno y ponderar si el expresidente de la República, Danilo Medina, debe de renunciar como presidente de esa organización política. Porque si nosotros como país no podemos tener respuesta para el presidente de la República, Luis Abinader, por parte del último expresidente que tuvimos anterior a él y por demás presidente del partido de oposición, entonces el PLD como contrapeso, como oposición en democracia, le está haciendo un flaco servicio precisamente a la democracia. Debe de ponderarse en el PLD, y es un interrogante que deben de tener la mayoría de las bases de ese partido, si Danilo Medina puede seguir al frente o no de esa organización política. Porque por el otro lado, que es el partido que es su rival en la búsqueda de los votos de la oposición política, su principal líder es el contestatario y es el que da la respuesta. Y hablo de la Fuerza del Pueblo, encabezado por Leonel Fernández. Y pongo un ejemplo de épocas anteriores. En el 1978, Joaquín Balaguer sale del poder, él y el Partido Reformista, que aún no era Partido Reformista Social Cristiano, sino solo Partido Reformista, es vencido en las elecciones de ese entonces por Antonio Guzmán Fernández y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Independientemente de las dificultades y de la mala imagen con la que sale Joaquín Balaguer en ese entonces, tildado y acusado de muchos crímenes que se cometieron en este periodo de 12 años
en el que él gobernó, donde puede analizarse el contexto o no, muchos jóvenes contrarios a su gobierno perecieron en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Joaquín Balaguer, a pesar de toda esta situación y esta estela que tenía en su contra, siguió siendo el principal líder de oposición. Y Julín, que dentro de su comentario puede más tarde refutarme eso o confirmarlo, siguió siendo el principal líder de oposición y contestatario al gobierno del PRD. O sea, no se perdió del escenario político nacional. Se presentó nuevamente en el 82, claro, la Constitución se lo permitía, perdió las elecciones, pero aún así siguió siendo el principal líder de oposición del PRD, independientemente de todo lo malo que se le atribuía a su gobierno en ese entonces, de los 12 años. Si Danilo Medina no puede ser, aunque la Constitución le prohíba aspirar a presidente de la República, no puede jugar este rol como contrapeso en una democracia que necesita una oposición fuerte. Él, como líder del PLD, reiteramos, el PLD está llamado a consultar sus organismos sobre una posible renuncia del expresidente de la República, que es cuestionado porque algunos de sus colaboradores principales, incluyendo su escolta personal, está sometido ante la justicia. Si definitivamente esta situación que empaña la gestión de 8 años del presidente Danilo Medina, que ya constitucionalmente está inhabilitado para volver a ser presidente, pero si moralmente él mismo decide inhabilitarse o ha decidido inhabilitarse, no hacer opinión pública como no la hace, no ser contestatario ante las medidas de gobierno comparándola con su anterior gobierno, entonces el PLD se encuentra en una situación bastante difícil. Porque estaríamos hablando de que un partido, y este que es, reiteramos, para nosotros el principal partido de oposición, no tiene cabeza, no tiene guía y no tiene liderazgo. Porque desde la oposición ese liderazgo o ese silencio al que nos acostumbró Danilo Medina desde la presidencia no funciona. Una cosa es cuando usted es presidente, que usted puede decir y asumir una política de comunicación estratégica del silencio y que sus acciones y sus voceros hablen por usted. Y otra cosa es en la oposición, donde usted debe de ser la cara de su partido o definitivamente pasar al retiro. Pero eso pasa también con la mayoría de los líderes del comité político del PLD, que han pasado prácticamente de ser voceros y contestatarios en los medios a ser líderes, o mejor dicho, a encabezar el PLD desde las sombras, lo cual deja al PLD entre las sombras y con un futuro político incierto ante candidatos que entendemos que aún no tienen la suficiente fuerza y no han calado dentro de la sociedad y el electorado. A diferencia de la Fuerza del Pueblo, que usted puede criticar, estar de acuerdo o no con las posturas del expresidente de la República, Leonel Fernández, pero él es el cabeza, líder y guía de esta institución y es lo que necesita un partido de oposición. Un cabeza, un líder, un guía que esté contestatario ante las acciones que ejecuta el gobierno, de manera constructiva en lo positivo y de manera crítica en lo negativo. Pero nos vamos al PRM.
Comunicación estratégica del PRM y el gobierno. Ya terminando con los dos partidos de oposición. Fue escasa después de la locución del presidente de la República, el 27 de febrero, la presencia en los principales o diferentes medios de comunicación por parte de funcionarios o voceros de la organización política que nos gobierna. Nosotros entendíamos o consideramos, y es lo que nos dice el librito, que después de una locución, la cual entendemos que fue magistral por parte del presidente de la República, Luis Abinader, los medios de comunicación, radiales, de redes sociales, de televisión, mismo, iban a estar copados de dirigentes del PRM defendiendo su gobierno. Oh, sorpresa, vimos algunos dirigentes, como en el caso del ingeniero Milton Morrison, que dirige Edesur, y el doctor Eddie Alcántara, que dirige Proconsumidor, en diferentes medios defendiendo categóricamente al gobierno. Ahora, estos dos dirigentes tienen un denominador común. Ninguno pertenece a las filas del PRM. Son dos dirigentes aliados a esta organización política. Y ahí está nuestro llamado de atención. El presidente Luis Abinader se ha erigido en su propio vocero de gobierno. Ahora, eso no quita, eso no debe de ser una justificación para que los funcionarios y dirigentes de esta organización, diputados que tienen la mayoría, senadores que tienen la mayoría, alcaldes que tienen la mayoría, ayer y hoy no coparan la mayoría de medios de comunicación defendiendo esa obra de gobierno. Entonces, el PRM definitivamente a este año y medio, que ha tenido muchas falencias en su comunicación estratégica, debe de revisar qué está pasando, que no existe una línea comunicacional, pero tampoco vemos en el ánimo de sus principales dirigentes estar activos en los diferentes medios de comunicación defendiendo una obra de gobierno que nosotros consideramos que va hasta ahora cumpliendo con las expectativas creadas. Lo bueno se vende, y si se queda callado, ahí usted tiene un adversario que, independientemente de sus errores y lo que describimos anteriormente, vimos a dirigentes del PLD, ya sea por una línea o de manera independiente, copando a los diferentes medios de comunicación y de la fuerza del pueblo, atacando ese discurso y las posiciones del presidente Luis Abinader. Así que ahí están nuestras exhortaciones y análisis en torno a las respuestas políticas, al accionar político por parte de las principales organizaciones del electorado nacional después de la locución o rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Bueno, y con ese comentario, Pablo, usted acaba de confirmar por qué es que yo le llamo el maestro joven. Usted me dice que vayamos a una pausa. Bueno, vamos a una pausa y yo quiero entonces hacer algunas puntualizaciones con relación al comentario que usted hizo, que dicho sea de paso, estoy de acuerdo en un 100% de lo que usted ha dicho. Creo que es primera vez que estamos de acuerdo en un 100%. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Diablo.
Aprovecha nuestra gran oferta. Este es el apartamento que estás buscando. Ubicado en la avenida Enriquillo, en la Torre Hildred María, piso cuarto con 425 metros cuadrados, acogedora sala, comedor, amplia cocina, minibar, baño de visitas, 3 habitaciones con baños, área común de recreación para sus actividades y 3 parqueos. Este es el apartamento que necesitas. No busques más, en la zona céntrica del Distrito Nacional. Amplio, cómodo y completamente amueblado. Este es el tuyo. Mi nombre es Pablo Román. Llama a los números que están en pantalla. Este apartamento es el tuyo. Teleclaro, la empresa líder en recargas y llamadas internacionales, tiene buenas noticias para ti. Con solo $10 recibes 15 minutos de llamadas a Cuba y bonos extras por registrarte. Las tiendas reciben 100 por apertura de cuenta y $2 por cada usuario nuevo. Infórmate llamando al 888-978-1112 o visita nuestra página teleclaro.com para registrarte ya. 1-888-978-1112. Con Teleclaro, todos ganan. De vuelta con ustedes en este programa que es el toque de atención de las mañanas, aquí en la República Dominicana, Ahora TV por Global 80. Decía antes del paréntesis publicitario que con ese comentario de Pablo viene a confirmar porque es que yo lo he calificado como el maestro joven. Y les voy a decir algo. Si yo fuera miembro de la Fuerza del Pueblo, agarrara ese comentario que hizo Pablo y lo replicara en todas las redes sociales y bajara una línea, el propio Leonel Fernández debería bajar una línea con ese comentario que ha hecho Pablo, donde cuestiona la autoridad moral de Danilo Medina para ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana, si no puede presentarse ante la opinión pública a contradecir una rendición de cuentas del presidente actual, siendo él el expresidente, el presidente anterior al actual presidente Luis Abinader. Desde la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, todo el mundo sabe que la sociedad se dividía en dos: corruptos por un lado y PLDistas. Ese fue un mito que posteriormente se cayó. Pero también durante muchos años, desde ese mismo 1973 hasta el 1996, se nos vendió otro mito que era el mito de la disciplina dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo decía que la disciplina en los partidos siempre era posible cuando existía un solo líder. Y ponía como ejemplo el Partido Reformista, que posteriormente se llamó Social Cristiano. Siempre fue disciplinado mientras estaba dirigido única y exclusivamente por Joaquín Balaguer. Mientras el PLD estuvo dirigido por Bosch, fue disciplinado. Mientras el Partido de la Liberación Dominicana estuvo dirigido hasta el 2012 por Leonel Fernández, fue disciplinado. E incluso el PRD, desde el año 1990 hasta el 1998, cuando muere Peña Gómez, que tuvo una dirección unipersonal, Peña Gómez dirigía todo,
fue un partido disciplinado. Yo recuerdo que cuando Danilo Medina gana las elecciones en el año 2012, yo dije, ahora que se va a saber si es verdad que existe disciplina en el PLD. El tiempo me dio la razón y se descubrió que era un mito el asunto de la disciplina dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque todo el mundo conoce la historia de cómo terminaron. Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo y Danilo Medina en su Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A quién ponemos a hablar y a responder esa alocución, esa rendición de cuenta del presidente de la República? ¿A Danilo Medina? No, Danilo Medina no puede pararse frente a una cámara porque no tiene calidad moral. Y no tiene calidad moral porque su hermana está en prisión domiciliaria. Porque su hermano está privado de libertad. Porque la persona que era encargado de su seguridad está privado de libertad. Porque la persona que quedó como encargado de su seguridad también está privado de libertad. Porque todas las personas que estuvieron alrededor de Danilo Medina Sánchez hoy están cuestionados. Y en esas condiciones no es posible que pueda Danilo Medina presentarse frente a una cámara a contestar la rendición de cuenta de Luis Abinader. Pero hay una canción de Emilio José que se escuchaba mucho cuando yo era muchacho, que decía: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No podían poner a ninguno de los precandidatos a responder porque tendría ventaja sobre los otros, pero no pueden salir de Danilo Medina. Están entrampados y tienen que mantener en la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana a Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué? Porque Danilo Medina, o como se dice, el Danilato, representa una fuerza política dentro de ese partido prácticamente que tiene un monopolio, y quien emerja como candidato a la presidencia de ese partido para ser el candidato en las elecciones del año 2024 necesariamente requiere de esas fuerzas, requiere la plataforma del Danilato para no tener una participación con resultados ridículos en esas elecciones del 24. Entonces, ¿quitamos a Danilo Medina de la presidencia? No. ¿Renuncia a Danilo Medina? Tampoco. Danilo Medina es un hombre extremadamente egocéntrico y que no es verdad que de forma voluntaria va a ceder la presidencia de ese partido a nadie, y sobre todo en un partido donde él se considera la máxima figura y que todos y cada uno de los demás miembros son subalternos. Esa es la realidad por ese lado. En cuanto a Leonel Fernández, tengo que confesarte, hermano, que no vi la entrevista que le hicieron. Y no la vi porque realmente sabía exactamente lo que Leonel Fernández iba a decir. Leonel Fernández es una persona predecible. Y tenía razón cuando pensé eso, porque los comentarios que he escuchado hoy con relación a esa entrevista me confirmaron que yo tenía razón cuando pensaba que él iba a decir lo que dijo. Nadie ha dicho nada diferente de lo que yo pensé que iba a decir Leonel Fernández. Habló de la inflación
todo el mundo sabe que hay factores exógenos que inciden en el alto costo de la vida en el día de hoy, pero dijo que el aumento de la tarjeta Supérate, una vez denominada tarjeta de solidaridad, confirma de que existe pobreza en la República Dominicana. Parece que se le olvidó que todos los años, durante la rendición de cuentas que él hizo o hacía desde el año 2004 al año 2012, todos los años se hablaba de la riqueza de la República Dominicana y sin embargo también se aumentaban las tarjetas de solidaridad en cuanto al número de personas que las recibían. Ahora estamos en condiciones especiales y hay que recordarle a Leonel Fernández, que él lo sabe porque tiene muchos conocimientos de economía, que hay dos tipos de pobreza: la pobreza estructural y la pobreza coyuntural. Estamos viviendo ahora pobreza coyuntural. La pobreza coyuntural es una pobreza que, tal y como se dice, se contrapone a la estructural, porque realmente depende de factores que pueden después degradarse, evaporarse, desaparecer. Y cuando desaparecen esos factores, entonces se retorna a la normalidad, se retorna a los límites de la pobreza estructural. Y hoy, tal y como he dicho en otras ocasiones, lo que afecta al gobierno, mañana le va a beneficiar. No es verdad que esos factores exógenos que inciden en los altos niveles de inflación que hoy está viviendo la República Dominicana y para los cuales se tomaron medidas precisas en ese discurso de aumentar la cantidad de personas que van a recibir la tarjeta Supérate en 300,000 más, por encima de los 500,000 que ya se agregaron después del 16 de agosto. No es verdad que esos factores van a permanecer. Y cuando llegue el momento que desaparezcan esos factores, la República Dominicana será otra. Ahora, ¿cuál es el miedo de Leonel Fernández con relación a ese incremento en la cantidad del número de personas que van a recibir esa tarjeta Supérate? Que ellos utilizaban esas tarjetas como instrumento de chantaje. Y el ladrón juzga por su condición. Ellos entienden que esos 800,000 que se agregaron a la tarjeta Supérate después del 16 de agosto del año 2020 son potenciales votantes a favor de la reelección, o más bien de la indetenible reelección de Luis Abinader Corona. Con eso concluyo mis puntualizaciones en el sentido del comentario que usted hizo. Entonces vamos al tema que traje en el día de hoy. Tenemos obligatoriamente que hablar del discurso. Todavía quedan algunos detalles del discurso, sobre todo uno bastante importante y que me llamó la atención y que no quiero pasar por alto. Por eso informo. Así, de soslayo, hay que también referir, que no se dijo ayer, que ya se han hecho licitaciones por 800,000, o más bien 800 kilovatios de energía renovable para la República Dominicana. Cuando aquí en la República Dominicana ya estén en funcionamiento esos 800 kilovatios de energía que serán renovables, definitivamente lo que se prospecta es que para el año 2023 o a mediados del 24 en la República Dominicana no se vaya la energía eléctrica. Escuchen bien, no se vaya la energía eléctrica. Se dijo también de 1.400.000 dominicanos que comenzaron a recibir agua potable, que no la recibían. Y estamos hablando de las 24 provincias que están bajo la jurisdicción de INAPA. Pero también
el presidente de la República fue categórico y contundente en el sentido de apoyar la ley de extensión de dominio. Hizo un llamado, y quiero que el señor director me ponga ese video, donde Luis Abinader hace un llamado a los congresistas para que aprueben cuanto antes esa ley de extinción de dominio. Si la tiene, señor director, adelante. Audio aquí. Estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano. En consecuencia, solicito a los honorables legisladores que se sumen a este propósito. Por eso informo que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano. En consecuencia, eso marca definitivamente un punto de inflexión en términos de lo que va a ocurrir o puede ocurrir con esta ley de extinción de dominio. O sea, no estamos hablando de que el senador Tavera está recolectando firmes, haciendo un llamado para que se apruebe esta ley. No, estamos hablando del presidente de la República. El presidente de la República está apoyando esto. Esto va a dividir la sociedad dominicana. Oigan bien, esto va a dividir la sociedad dominicana. Por un lado, los PLDistas y los miembros de la Fuerza del Pueblo van a condicionar la aprobación de esa ley a que no tenga carácter retroactivo, como dicen ellos, a que esa ley no pueda quitarle los bienes que fraudulentamente ellos pudieran haber sustraído del erario. Esa va a ser la primera condición para aprobarla. Pero por otro lado, el gobierno y quien habla, queremos decirle al Partido de la Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana que no se puede aplicar el artículo 110 de la Constitución con relación a esta ley. No, porque aquí no se está hablando de retroactividad, aquí se está hablando de atemporalidad. O sea, se va a aplicar una ley que no se va a aplicar a tiempo. Y no se puede hablar de retroactividad porque la sustracción de los recursos del Estado no tiene un momento específico en el que se comete, sino que es difuso este asunto. Entonces, esa ley será aplicada fuera de tiempo, pero no puede legalizar bienes que ustedes sustrajeron del Estado Dominicano de manera ilícita, porque de ser así, entonces no tendría sentido la aprobación de esta ley si con ella se le va a legalizar todo el dinero y todos los bienes que ustedes sustrajeron del erario público. De manera que focalícense en que a partir de este momento habrá un gran conflicto entre la oposición y el gobierno, y no solamente el gobierno, sino todas las personas que se unirán al gobierno para que realmente esto sea una ley que se apruebe, pero que se pueda mediante ella y su puesta en vigencia quitarle, que es lo que el pueblo pide, y se paró ahí en la Plaza de la Bandera, lo que esta gente se robaron. Cuando usted sale a la calle, usted lo que ve al pueblo pidiendo que lo metan preso, pero que devuelvan lo robado. Pero quiero, para concluir, señalar que el propio presidente de la República Dominicana se anticipó y le dio respuesta a todo el que fuera a responder a su discurso.
y quiero que escuchemos con atención el próximo video y por favor queremos audio aquí en el estudio para nosotros también escuchar, no solamente que escuchen los televidentes. Distinguido señor director, colóqueme el segundo video que le envié. Estos han sido algunos de los hitos y resultados de la actividad del gobierno en el año 2021. Los hechos están ahí, son palpables en cada rincón del país, en cada comunidad, con cada acción. Los dominicanos y dominicanas lo pueden confirmar y dar testimonio de que el cambio y las transformaciones están llegando a todos sin distinción. Estamos conscientes de que a todos nos gustaría ir más rápido en la solución de los problemas, pero debemos ser realistas en este tiempo que hemos sufrido una pandemia, una crisis económica y ahora una crisis geopolítica que pone en jaque a todo el mundo, junto con décadas de abandono y mal uso de los recursos que acumularon una deuda social y falta de infraestructuras en todo el territorio nacional que requerirá tiempo poder resolver. Con frecuencia me pregunto, cuando veo el camino andado y todo lo logrado a pesar de tantas dificultades, ¿cuánto más lejos hubiéramos llegado sin pandemia y con unas condiciones internacionales más favorables? Asambleístas, pueblo dominicano. Oiga, aquí, miren, decía que el presidente de la República se anticipó a los políticos que iban a responder su discurso. Y esa reflexión que hace el presidente de la República, y yo me la hago todos los días. Caramba, con tantos años de abandono, con tantos años en que tuvimos dos gobernantes por espacio de 16 años que solamente se encargaron de enriquecer a las personas que estaban a su alrededor, de permitirle que se robaran todo el dinero posible, y que llegada la hora de las elecciones, con ese dinero y los recursos del Estado, comprar y distorsionar y prostituir la voluntad popular, con ese abandono total, con esa deuda social acumulada durante todos esos años, que recibimos un país gobernado por estos dos señores que abandonaron por completo la República Dominicana. Entonces, encima de esto, una pandemia, y como quiera, el pueblo vio todo lo que se ha hecho aquí con menos recursos que los que administraba el Partido de la Liberación Dominicana en la totalidad de su cuatrienio, donde nos gobernaron por espacio de 16 años. Como quiera estamos avanzando y como quiera tenemos un país en perspectiva de progreso. Yo me pregunto, ¿dónde estuviéramos hoy, apenas un año y medio de haber comenzado a gobernar un hombre cuyo signo, símbolo y cuya representación y máximo norte es la ética, la transparencia, la pulcritud en el manejo de los recursos del Estado? Hoy, con apenas un año y 6 meses, la República Dominicana es otra, pero fuera y estuviera mucho mejor si no hubiésemos sido gobernados por estos señores. Cuidado, cuidado si pasa por su mente retroceder, porque jamás podemos dar un paso atrás en este camino que ha comenzado a trillarse a partir del 16 de agosto del año 2020. Pablo. Bueno, interesante como siempre el comentario de nuestro hermano Julín, y qué lástima de parte, vuelvo y reitero, nuestra posición al iniciar nuestro comentario, mejor dicho, a finalizarlo. Qué lástima que me están dando aquí su regalo de cumpleaños. Una herramienta que si usted se fue en blanco, no caminó ese día. No, pero yo le dije que le debía eso. Usted está caliente. Miren, esta posición que ha planteado Julín, que lo hace en su calidad de comentarista de este espacio, porque hay gente que se equivoca. Julín no viene aquí en calidad de vocero de ninguna organización política. Pero eso es precisamente lo que hace falta por parte de los que están llamados a hacer ese trabajo de voceros, defensores de una gestión de gobierno, con la que usted puede estar de acuerdo o no, pero si usted no defiende lo suyo, ¿quién lo va a defender? Así es.
Eso es, ¿Usted qué tiene que hacerlo? es usted que tiene que hacerlo, porque aquí los PLDistas dieron cátedra en determinado momento de lo que es defender un gobierno. No, Pablo, mal o bien. defender lo indefendible. Mal o bien, bueno, pero es el suyo. A mí me dijo una vez, y con esto hago una anécdota, me dijo un amigo político, ¿saben que los líderes políticos, especialmente en las provincias, los que son diputados, senadores, siempre lo llaman cuando cae algún dirigente de los de ellos preso? Eso es normal. Y ese líder me dijo a mí, si tú llegas a una posición y algún colaborador tuyo, alguno de tus cuadros te llama que está preso, nunca preguntes por qué fue. Usted se presenta a ver qué pasa. Que le digan allá. Que le digan allá, pero es su deber defenderlo. Exacto. Entonces, esa política, esa mística de defender esa obra de gobierno, yo creo que es importante que ahora, a propósito de esta reestructuración interna que tiene pendiente el Partido Revolucionario Moderno, hace falta que se siembre dentro de su organización política esta cultura de defender la postura de su gobierno. Usted duró 16 años consecutivos en la oposición para llegar ahí no defender al gobierno, o peor aún, otros que vemos criticando a su propio gobierno. Entonces, esos son de los temas que en esta renovación o reestructuración del PRM tiene que revisar. Un partido que con apenas 7 años de fundación llega al poder en una proeza histórica, en tiempo récord dentro de la historia política, y nosotros no vimos ni siquiera una conferencia, un foro de esa organización política hablando, dando cátedra de cómo un partido fundado apenas hace 7 años llegó al gobierno. Bájale 1, 6. 6, perdón. Llegó al gobierno. Sí, algo sin precedente. En medio de una división que normalmente cuando un partido se divide, el desprendimiento es más pequeño. Entonces, esto es un caso que debe de analizarse electoralmente, pero que sus miembros, sus directivos, tienen que salir a vender su obra de gobierno y cómo ellos en tiempo récord precisamente llegaron al gobierno. Entonces, ahí está esta tarea para los amigos del PRM. No soy quien para trazarle pauta, pero hago mi análisis en base al escenario político que estoy viendo, el cual actualmente es favorable por la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, pero no necesariamente por lo que sus directivos o principales cuadros están haciendo en favor precisamente de esa obra. Bueno, atención PRMistas. Pablo Román, de forma muy atinada, está haciendo un llamado a salir a defender el gobierno, porque de verdad que carece de lógica, diría yo, que después de 16 años de lucha, donde todos los voceros hablaban todos los días y criticaban a los gobiernos del PLD, hoy ya en el poder, para decirlo de una forma dominicana, no salgan a explicar cuáles son las bondades y cuáles son las realizaciones del gobierno del presidente Luis Abinader, que son muchas y que tuvo él mismo que plantarse a decirlas el 27 de febrero en la Asamblea Nacional. Nos están haciendo señas y nos indican que este programa ha llegado a su final. Pablo, un inmenso placer compartir contigo en el día de hoy. Así mismo y es. Nada. Mañana miércoles nos vemos aquí. Julín, un servidor, Stephanie. Despídenos, por favor. Un placer siempre despedirlos a ustedes. Gracias también por sus comentarios y aclaraciones en cuanto a los partidos de aquí de República Dominicana. Y esto es todo por hoy en Ahora TV a través de Global 80. Hasta mañana.